Estamos en el tiempo de Navidad y quiero compartir un mensaje esta mañana sobre Navidad, hablando sobre el nacimiento de Jesús. Y antes que lleguemos a nuestro pasaje, estamos viendo tres versículos diferentes en la Biblia para ayudarnos a entender un poquito sobre el nacimiento de Jesús, que es la razón que nosotros celebramos en este tiempo. No tiene que ver nada con Santa Claus, tiene que ver con el nacimiento de Jesús y lo que hizo por nosotros en el final de su vida. Sacrificó su vida por nosotros. Pero antes que lleguemos a hablando sobre el nacimiento de Jesús, estaba pensando qué pasaría si Jesús nunca fue nacido o nunca nació. Si Jesús nunca hubiera nacido, no habría salvación del pecado. Si no hubiera nacido, no había perdón, no hubiera redención, no hubiera justificación, no hubiera salvación. Si Jesús no hubiera nacido, tampoco habría victoria sobre la muerte. Seríamos nosotros cada uno esclavos al temor de la muerte. Y el destino para nosotros, para cada uno, si Jesús no ha nacido, tuviera el destino del infierno para cada persona. Pero gracias a Dios que como cristianos no tenemos que tener temor sobre la muerte. Que Jesús obviamente conquistó la muerte para todos que vienen a Él y pongan su fe en Cristo y confían en Él y reconozcan que son pecadores y le reciben a Él como su Salvador y Señor en su vida. No debemos tener temor de la muerte. Ya Jesús conquistó la muerte. Si Jesús nunca hubiera nacido, no habría mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús le veía a nosotros como no puede ver el pecado. Y no hay mediador. Si Jesús no estaba ahí en ese lugar y ahora Jesús nos ve a nosotros justos, somos justificados. Hablamos sobre eso el miércoles en el libro de Romanos. Y hermanos, debemos dar gracias al Señor, gracias a Dios en este tiempo por el nacimiento de Jesús. Ojalá que cada persona en este tiempo que vivimos o celebramos Navidad, estamos dando gracias a Dios por el nacimiento de Jesús y que eso pasó y que Dios dio su único hijo para venir a nacer en esta tierra, para después con el propósito a sacrificar su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Y esta mañana quiero dar algunos detalles sobre este nacimiento de Jesús y quiero ver tres cosas en tres diferentes pasajes en la Biblia sobre el nacimiento de Jesús para que tú veas dónde nosotros vamos esta mañana. Número uno, el nacimiento de Jesús es presente. Número dos, el nacimiento de Jesús es poderoso. Y número tres, el nacimiento de Jesús es eterno. Y vamos a estar mirando eso en esta mañana, pero antes de eso vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Vamos a estar mirando Isaías capítulo 7, pueda ir allá mientras que yo estoy orando. Isaías capítulo 7, versículo 14, a mirar sobre el nacimiento de Jesús que es presente. Pero vamos a orar primero para que Dios nos ayude a nosotros a entender el nacimiento de Jesús. Señor, ahora que vamos a entrar en las Escrituras, el poder de tu palabra, no en mí, no tiene que ver con nada que yo voy a compartir de mis palabras. Es tu palabras. Y yo quiero, Señor, esta mañana que tu palabra salga de nuestra Biblia y entre en nuestros corazones para que podamos entender el significado de este tiempo de Navidad que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Y Señor, que en esta mañana podemos dar gracias
Gracias a ti, Dios Padre, por mandar a su único Hijo a nacer en esta tierra, a vivir en esta tierra, 100% Dios, 100% hombre, con el propósito de al final sacrificar su vida por mí, por nosotros. Oh Señor, si a una persona aquí en esta mañana que no te conoce como Salvador, que no conoce sobre el nacimiento de Jesús y no están seguros qué va a pasar después de la muerte, qué va a pasar si tú vienes hoy por la iglesia, por los cristianos, qué va a pasar después de la muerte. Sabemos que todos tienen vida eterna, algunos para el cielo, algunos para el infierno. Pero vamos a vivir para siempre en un lugar. Nadie quiere vivir en el infierno, pero si no tienen a Cristo como su Salvador, el destino para ellos es el infierno para siempre, separado de ti. Pero ellos que han confiado y han puesto su fe solamente en ti, en lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, nosotros tendremos vida eterna y después de la muerte estaremos contigo para siempre en los cielos, alabando tu nombre, en ese lugar donde tú has preparado para nosotros. Y cada vez que predicamos, queremos que todos tengan esa oportunidad si vinieron y llegaron sin Cristo. Señor, que tú obres en los corazones de cada persona en esta mañana para que podamos salir 100% seguro de dónde nosotros vamos después de la muerte. Pero Señor, en este tiempo ayúdanos a enfocarnos en el nacimiento de su Hijo Jesús y ver estos versículos que nos da la verdad de ese día que tú naciste. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 7. Isaías, el profeta del Señor, hablando a la nación de Israel, dando esta profecía sobre el nacimiento. El propósito de este punto número 1, es para que nosotros entendamos que el nacimiento de Jesús es algo presente. Mira lo que dice el versículo 14. Empieza este versículo con dos palabras. Por tanto. Cada vez que un versículo empieza en esta manera, por tanto, tiene tres significados. Es una conclusión, es un resumen o es una aplicación que va a dar. En esto, cuando vemos el contexto de este pasaje, en capítulo 8 o capítulo 6 anterior, vimos que Dios habló a el rey Acaz sobre pidiendo una señal, sobre la protección de Dios para sus enemigos. Y ahora vemos que Isaías dice, por tanto, y habla sobre este señal del nacimiento de Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. So vemos en esta primera parte que esta señal viene de ¿quién? Del Señor. El Señor mismo os dará señal. Recuerda que está hablando a Acaz en este momento sobre esta historia anterior. La señal vendrá por el Señor mismo. Ahora dice en la segunda parte, he aquí, esta es la profecía. He aquí que la Virgen concebirá. No quiero que entienda antes que llegamos a la próxima parte de este versículo, que esta profecía que Isaías está dando en este momento es una profecía que obviamente no ha pasado todavía. Más son 700 años antes del nacimiento de Jesús y Isaías está compartiendo de este nacimiento. Esta fue la señal. El Mesías de Israel, la descendencia del gran rey David,
La Biblia dice, y Él salvará a sus pueblos de sus pecados. He aquí que la Virgen, está hablando de María, no era perfecta, era de Nazaret, fue humilde, valiente y fue fiel al Señor, y Dios le escogió a ella para que Jesús pueda nacer en el vientre de ella. Dice, concebirá, obviamente del Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo 1, vamos a estar caminando algunos versículos para que vea en la Biblia estas verdades, pero Mateo capítulo 1, hablando de el trabajo del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús, en versículo 20, Mateo capítulo 1, versículo 20 al versículo 23, dice, y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No de José, el Espíritu Santo puso a Jesús en el vientre de ella. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Él, Jesús, salvará a ti de sus pecados. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ahora estamos regresando a Isaías. Mateo está repitiendo lo que vemos aquí en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a esa segunda parte ahí, Isaías capítulo 7, que ya leemos en Mateo capítulo 1, pero quiero que vea unos detalles en esta tercera parte de este versículo. En Isaías 7:14 termina el versículo diciendo, y dará a luz un hijo. Este hijo es Jesús. Sabemos eso porque leemos y Mateo lo menciona y es una profecía. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Este nombre Emmanuel aún expresa el milagro de la encarnación. Encarnación de Jesús venir como bebé a esta tierra. Emmanuel significa Dios con nosotros, no solamente el pueblo que de Isaías está hablando de Israel, pero con nosotros también. Sabemos en la Biblia que Dios siempre estaba con el pueblo, en la columna de nube sobre el tabernáculo en el desierto, en la voz de los profetas, ellos declarando profecía de este tiempo. Dios estaba presente en el arca del pacto, pero ahora está con su pueblo por medio de su Hijo, Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no tiene que tener temor. Por eso el nacimiento de Jesús es presente ahora, porque Dios está con nosotros ahora. Por eso el nacimiento es presente. Jesús no solo es Dios con nosotros, pero es Dios en nosotros. Dios viene en el momento de salvación que tú reconociste que era pecador y invitaste a Jesús para venir en su vida como su Salvador y Señor. Has reconocido lo que hizo en la cruz por ti, pagó por sus pecados, te dio vida eterna si tú vienes a Él. Ahora Dios vive en nosotros, no solamente con nosotros, pero en nosotros a través de Jesucristo cuando nacemos de nuevo. Vamos a Gálatas capítulo 2 un momento.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Prepárense a ir a unos versículos, o si tienen sus celulares, fácil de llegar. Si no, pues pueden buscar a frente de su Biblia, donde dice qué página están estos libros. Pero Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, si tú eres un cristiano esta mañana, Cristo vive en ti por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en nosotros y nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Un mensaje diferente que normalmente vamos versículo por versículo, un pasaje. Hoy estamos brincando en unos versículos para entender el nacimiento de Jesús. Pero 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pensaba en otro versículo, pero no me vino a mi mente. Jesús no está con nosotros temporalmente, sino eternamente. Ahí en Mateo capítulo 28, un versículo conocido diciendo que Dios está con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús regresó al Padre, Jesús mandó a un consolador. Ahora vemos ahí en Juan capítulo 14, versículo 16, hablando sobre el consolador. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad, y la presencia de Dios vive en nosotros como cristianos. Ahora, esta mañana, si no conoces a Dios, significa que el Espíritu Santo no vive en ti. Dios no está en ti. Tú tienes que venir a Cristo para tener este privilegio de tener Dios en nosotros. El Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y el Espíritu Santo sigue esa función de Jesús una vez que Él ascendió a los cielos y mandó al Consolador. El Espíritu Santo todavía es el Maestro como Jesús, es el revelador de la verdad como Jesús en la tierra, es un consolador como Jesús era aquí en la tierra, es un intercesor como Jesús también es para nosotros, y Dios con nosotros. Qué bendición que Dios está con nosotros y en nosotros. No siempre, hermanos, damos cuenta que Dios está con nosotros. No siempre está en nuestro pensamiento que Dios está conmigo y ve todo lo que yo estoy haciendo y está dentro de mí y ve mis pensamientos y ve lo que tengo en mi corazón y está con nosotros en todo momento. Pero muchas veces actuamos y vivimos
olvidando que Dios está con nosotros. A veces hacemos cosas que no agrada a Dios, olvidando que Dios está con nosotros. Esta palabra Emmanuel, en nombre de Jesús. Pero solamente los hijos de Dios tienen este privilegio. Está con nosotros y nos protege a nosotros. Está con nosotros y nos bendice. Está con nosotros y nos provee. Está con nosotros y nos trae gozo a nosotros. Está con nosotros cuando nos sentimos solos. Está con nosotros cuando tenemos miedo. Está con nosotros cuando estamos desanimados. Y esto es para ellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, número 2. No solamente el nacimiento de Jesús es presente, Dios con nosotros, pero número 2, el nacimiento de Jesús es poderoso. Y vamos a Isaías, ahí el mismo libro, pero capítulo 9, en versículo 6, para ver que el nacimiento de Jesús es poderoso. Dice ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6, recuerda una profecía 700 años antes del nacimiento de Jesús. Dice ahí primeramente, porque un niño nos es nacido. Recuerda que esta profecía a Israel, que el Mesías va a traer victoria por medio de un hombre. Porque un niño nos es nacido. Ahora, el Mesías podría haber sido un ángel. O podría haber sido Dios sin la humanidad. Pero para Mesías ser nuestro Salvador y sumo sacerdote, tenía que ser nacido. También sabemos que el Mesías podía haber venido como un hombre, como Adán, cuando fue criado. Pero para identificarse con la humanidad, tenía que ser semejante a los hombres, tenía que ser nacido. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Hablando de cómo Él vino, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Regresamos aquí a Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, y ahora dice, hijo nos es dado. Isaías repite esta frase 2 veces para enfatizar este punto. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este niño sabemos que sería un hombre, pero también es eterno Hijo de Dios. 100% hombre, 100% Dios. Vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Donde Juan dice, he aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si vamos unos capítulos más adelante, capítulo 3, versículo 16, ahí Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora dice en versículo 6, Isaías 9:6, y el principado sobre su hombro. Esto está cumplido también en el milenio, cuando Jesús regresa otra vez y reina en esta tierra por 1000 años, cuando Jesús gobernará la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que dice, y el principado sobre su hombro, está hablando de los gobiernos que va a estar el encargo, que viene a gobernar. El gobierno estará sobre el hombro de Jesús. Esto se refiere a la acción de gobernar. Está en cargo, ocuparse de las cosas, y eso que Jesús va a hacer. No solamente niño es nacido y hijo nos es dado, pero ahora va a reinar y va a gobernar sobre los gobiernos, y los gobiernos va a estar sobre su hombro. Si seguimos ahí en versículo 6, dice, y se llamará su nombre. Ahora vemos que su nacimiento es poderoso por estas próximas palabras. Y se llamará su nombre. Quiero que entienda, antes que llegamos a estos nombres, que la idea no es que son nombres literales del Mesías, pero aspectos de su carácter del Mesías. Describen quién es Él y qué ha venido a hacer. Se ha llamado su nombre. Aquí es donde vemos que el nacimiento de Jesús es poderoso. Empezamos con el primer nombre, admirable. Recuerda que describe a Jesús, el Mesías, y que Él ha venido a hacer. Admirable. Todo que Jesús ha hecho por nosotros nos lleva a admiración a Jesús. Jesús es admirable y llenará tu mente y corazón con admiración. Número 2, ahí vemos consejo o consejero. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 15. Nos habla un poquito sobre este consejero. Lucas capítulo 21, versículo 15 dice, porque yo os daré, dice, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahora, como consejero, va a revelar el perfecto plan de salvación para la humanidad. Como consejero, Él va a guiar a nuestras vidas, va a ayudarnos, nos va a dar consejo para nosotros vivir una vida que agrada a Dios. Obviamente Jesús debe ser nuestro recurso como cristiano. Cuando nosotros necesitamos sabiduría o necesitamos al Señor, el consejo que yo voy a desear es el consejo del Señor. Por eso, uno de los aspectos de su carácter en este versículo, no solamente admirable, pero consejero. Número 3, dice Dios fuerte. Isaías capítulo 45, solamente para que tú veas esos versículos. Isaías capítulo 45, versículo 24, doy unos cuantos versículos para que vea que son no palabras mías, pero es palabras que se encuentran en la Biblia. Isaías 45, 24.
45:24 dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enartecen serán avergonzados. Dios fuerte, Dios es un guerrero poderoso. Él es Dios de toda la creación, de toda la gloria. Él es digno de nuestra adoración y alabanza. Número 4, tenemos ahí en versículo 6, Isaías 9:6, Padre eterno. Si vamos a Proverbios capítulo 8, Proverbios capítulo 8, versículo 23, dice, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, Padre eterno. Dios protege a su pueblo para siempre. Él es el autor de toda la eternidad. Después la última, número 5, estos aspectos de su carácter es lo que vamos a ver, lo que Él va a ser en esta tierra. Dice, príncipe de paz. Ahí en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Príncipe de paz. El niño es el verdadero príncipe. Y Él tiene el derecho de reinar, y quien nos llevará a nosotros a esta paz. Su gobierno traerá paz en el milenio. Él es que hace la paz entre Dios y el hombre. Y número 3, no solamente su nacimiento es presente, y número 2, su nacimiento es poderoso, pero número 3, su nacimiento de Jesús es eterno. Y vamos a Miqueas para ver este versículo. Miqueas capítulo 5, profeta menor. Miqueas capítulo 5. Otro versículo conocido en este tiempo de Navidad, demostrando dónde el nacimiento de Jesús va a pasar. Dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata. Efrata fue un lugar pequeño en Belén. Fue una ciudad insignificativa. Y Dios levantará un gran Señor de este lugar humilde. Belén Efrata. Fue donde también el rey nació en Belén. Fue un lugar que Dios escogió para el nacimiento de su Hijo Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo capítulo 2, versículo 6. Dice igualmente lo que vemos en este versículo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres lo más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. También vamos a Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 42. Juan capítulo 7, versículo 42. Dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha venido el Cristo? Pero tú, Belén Efrata, dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
ahora cuando dice de ti, está hablando de este lugar, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos también aquí la autoridad de Jesús como Señor en Israel. De mí saldrá el que será Señor de Israel. Vemos esa autoridad. Miqueas profetiza que un gobernante saldrá de este lugar, saldrá de Belén, y él cumplirá las promesas que nosotros vemos en la Biblia. Pero algo importante en Miqueas capítulo 5, versículo 2, la última parte, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Antes que Jesús naciera en Belén, es importante entender que Él existía como la segunda persona en la Trinidad, existía desde el principio. Y aún dice desde los días de la eternidad, y seguirá existiendo hasta la eternidad. So, debemos dar gracias por el nacimiento de Jesús. Vimos suficientes versículos en la Biblia hablando sobre el nacimiento. Su nacimiento es presente, Dios con nosotros. Su nacimiento es poderoso. Y vimos los 5 nombres de su carácter. Después vemos que su nacimiento es eterno. No solamente nació en Belén, pero Él existía antes y siempre va a existir en la eternidad. Esta mañana solamente quiero que nosotros tomamos un momento para decir gracias, Señor, por el nacimiento de Cristo, que es presente, Dios con nosotros, es poderoso y es eterno. Señor, gracias.